Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación, el podcast de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Cuestión de Reputación. En esta ocasión nos vamos a sumergir en la fascinante trayectoria y experiencia de Beatriz Corredor, presidenta de Redella desde el año 2020. Jurista, con más de 30 años de experiencia como registradora de la propiedad y con un destacado recorrido en la administración pública, Beatriz ha dejado una huella significativa en el panorama nacional, tanto en la esfera empresarial como en el terreno público. En este último campo, Beatriz ha ocupado roles muy destacados, incluyendo su desempeño como ministra de Vivienda del Gobierno de España entre los años 2008 y 2010, así como también sus etapas como secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, concejala de Madrid y diputada. Cuenta con una sólida formación, incluyendo un grado de Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y estudios superiores de alta dirección. Es también vicepresidenta del Patronato del Reina Sofía, miembro del Consejo Académico de Norman Foster Institute, así como de otras asociaciones relacionadas con la representación de la mujer en distintos ámbitos profesionales, como Women CEO, Closing Gap, Women in a Legal World o Women Action Sustainability. En este episodio exploraremos los aspectos más destacados de la carrera de Beatriz Corredor. Hablaremos con ella del modelo de empresa de futuro, de la importancia de los intangibles desde el punto de vista de la alta dirección, así como sus opiniones y reflexiones sobre temas claves que están marcando la agenda de las empresas. Comencemos. Beatriz. Buenos días. Buenos días. Encantado de tenerte aquí. Sabes que estamos en pleno centro de Madrid y eso significa que oiremos ruidos, pero no nos va a perjudicar ni nos va a afectar a nuestra conversación. Pero es verdad, estamos en las oficinas de la Fundación Corporate Excellence, que es tu casa. Y quería empezar preguntándote sobre la importancia que le das a la reputación y a los intangibles y, sobre todo, ¿cómo está impactando la reputación y los intangibles en las empresas en general y en el sector eléctrico en particular? Pues lo primero, gracias por invitarme. Es siempre un placer colaborar con vosotros. Es un honor para mí, en representación de Redella, pues que contéis con la voz de esta compañía para algo tan relevante como es la gestión de la reputación. En un momento en que precisamente las compañías, yo creo que estamos asumiendo un papel mucho más relevante desde el punto de vista de la responsabilidad que se asume frente a la sociedad. Hace tiempo yo leí una frase que me impactó, que dice algo así como que fama es que te conozca todo el mundo y prestigio solo los que te importan. Y eso quizá estaba bien para un determinado momento histórico, pero ahora, con la aceleración de los acontecimientos y con la multiplicación de las plataformas a través de las cuales llega a la opinión pública la actividad real o figurada de las empresas, lo cierto es que el prestigio es imprescindible para que te conozca todo el mundo, desde el punto de vista de tu reputación. No vale que te conozcan, no vale que hablen, si no hablan bien. Y esto yo creo que es un cambio de paradigma que está bastante vinculado a la evolución que lleva este siglo XXI que nos está tocando vivir tan movido, ¿no? Que tuvimos una pandemia, pero antes tuvimos una crisis económica y ahora tenemos una guerra o dos guerras en marcha, ¿no? Y yo creo que esto ha llevado también a que la sociedad cada vez sea más exigente con las compañías. Y a la vez ha llevado a que, precisamente por esta coyuntura tan incierta, de tanta volatilidad, de tantos cisnes negros que ya son bandada, que ocurren cosas muy imprevisibles, la sociedad evoluciona también muy rápido en cuanto a la exigencia para las compañías. Si recordamos la parte de la crisis financiera, pues la preocupación fundamental era, pues, evidentemente, los activos económicos y, en el caso de España, las hipotecas y el sector inmobiliario. Con la pandemia se puso el foco en las compañías de salud. Ahora, con la guerra, se ha puesto mucho el foco en las compañías energéticas. Y esto hace que, evidentemente, tengamos que tener muy en cuenta de qué manera gestionamos las expectativas de aquellos grupos sociales a los que vamos a llegar con nuestra actividad. Y bueno, esto yo creo que en una compañía como Redella, que tiene un propósito claro, que es la gestión de dos servicios públicos esenciales, como son la electricidad y la conectividad,
pues esto implica una exigencia adicional. Tenemos que tener muy claro que esta exigencia de servicio público se tiene que dar al más alto nivel en cualquiera de las circunstancias que puedan ocurrir, tanto desde el punto de vista nacional como internacional. Somos muy conscientes de que las empresas es una de las instituciones en que más confían los ciudadanos. Esto tiene un reverso casi tenebroso, y es que si las empresas son las instituciones en las que más confían menos en los gobiernos, y esto pone mucho un foco también en la evolución de las instituciones de las democracias liberales, pero ese es otro tema que ahora, a mí como representante de una compañía cotizada ahora mismo no me concierne hablar de él. Sí, pero es un contexto en el que claramente las empresas tienen una ventana de oportunidad, precisamente porque son percibidas, como tú bien dices, como referentes en generación de confianza, cuando no siempre ha sido así. Entonces, en el caso de Redella, y bajando un poco a cómo lidiáis con esta situación y este contexto que has descrito, ¿qué hacéis para fortalecer la reputación corporativa y para mantener e incrementar ese capital de confianza que tenéis con vuestros grupos de interés? Has dicho la palabra clave, que es confianza, y la credibilidad y la coherencia, ¿no? Y esto tiene que ver también con hasta qué punto la sociedad te percibe como confiable, y esto también, creo que apela a la transparencia con lo que una compañía se desempeña, ¿no? Es verdad que las compañías tenemos exigencias de transparencia que se derivan de la regulación, tanto en el caso de Redella, que es una compañía cotizada, de la Ley de Sociedades de Capital o de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y pues recomendaciones y buenas prácticas nacionales e internacionales, pero lo cierto es que más allá de lo que te exige la regulación, creo que debemos anticiparnos y debemos dar siempre un paso más de ejemplaridad. Esto tiene mucho que ver con la labor institucional, y en esto sí que me siento directamente interpelada. Yo soy presidenta no ejecutiva, y por tanto la responsabilidad institucional de la representación de Redella me corresponde. Y cómo se gestiona desde el punto de vista institucional ya no solamente es cómo llegas a tus grupos de interés tradicionales, pues que en el caso, pues todas las compañías son sus trabajadores en primer lugar, pueden ser sus clientes, pueden ser proveedores. Evidentemente, las instituciones públicas, las administraciones públicas, para nosotros, que somos una compañía regulada, es evidentemente uno de los grupos de interés más relevantes. Y la labor institucional de acercamiento a las administraciones públicas en un contexto como el que estamos viviendo, de gran polarización, radicalización de posiciones, de conmigo o contra mí, pues requiere que la estrategia se reflexione desde un punto de vista, yo creo, mucho más sereno, y que la neutralidad haya que ponerla en valor como algo que realmente ayuda a que las compañías podamos relacionarnos a ese nivel, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante saber quiénes son todos estos actores en los que vamos a impactar. Se venía diciendo tradicionalmente que las compañías teníamos la obligación de generar valor para el accionista en un concepto capitalista muy del siglo, ya no diría 20, casi 19, ¿no? Pero la evolución precisamente de este siglo con las sucesivas crisis ha llevado a que las compañías tengamos que pensar en generar valor en 360 grados, ¿no?, para toda la sociedad. Y esto implica primero una reflexión. ¿Quiénes son los grupos de interés a los que yo me refiero, ¿no? Nosotros tenemos cientos, hemos hecho una labor muy rigurosa, como corresponde a una compañía con muy buenos ingenieros, de segmentación de los grupos de interés por diferentes sectores. Por ponerte un ejemplo de lo que hablábamos, por ejemplo, los ayuntamientos no son un solo grupo de interés. Para nosotros los ayuntamientos son varios, dependiendo de su entidad, de su tamaño, y por tanto lo que hacemos es cuáles son estos grupos de interés, de qué manera nos podemos relacionar con ellos, cuáles son los interlocutores que debemos interponer, cuál es nuestro marco de relación que tenemos que construir para cada uno de ellos, cuáles son los canales a través de los cuales nos relacionamos, cuáles son los mensajes y, lo más importante, qué compromisos asumimos con cada uno de estos grupos de interés, compromisos que tenemos que ser capaces de cumplir. Estos grupos de interés y la manera que tenemos de relacionarnos con ellos son los de fuera, pero también hacia adentro. Y para saber cómo nos perciben, aparte de hacer estos estudios, hacemos una aproximación de percepción periódica. Seleccionamos cada año cuáles son los grupos de interés de los que vamos a ocuparnos en especial, y vamos actualizando periódicamente su percepción a través de encuestas que nos llevan a decir muy bien si estamos avanzando de forma equiparable a la que ellos avanzan. Que la sociedad va tan deprisa que yo creo que la palabra clave para las compañías es adaptarse, ¿no? Fíjate, Ángel, que improvisar se consideraba casi algo despectivo. El que improvisaba era porque no había hecho los deberes, y ahora la improvisación
yo creo que es algo que está incorporado a la manera de gestionar todos los grupos humanos, ¿no? Tienes que tener una estrategia, tienes que tener claro hacia dónde vas, pero tienes que ser capaz de adaptarte muy rápidamente a contingencias que son muy imprevisibles. Y evidentemente cuando hablamos de grupos de interés esto es así. Nosotros tenemos una nota muy alta, tenemos de media un 8,2 sobre 10, y también tiene bastante que ver con la manera de autogestionarse las compañías a través de la aplicación de la gobernanza, que sea robusta y que tenga canales a través de los cuales nos pueden hacer llegar esta percepción. Y esto tiene que ver con la ética, con el servicio de cumplimiento, con el canal ético o, por ejemplo, con la aplicación de las directivas y las normas sobre protección de los denunciantes y de la diligencia debida, ¿no? Y estos canales que estén convenientemente estructurados para que nos puedan hacer llegar de forma fluida y anónima las reclamaciones o las percepciones que los grupos de interés no quieran hacer llegar a través de los canales de relación, digamos, más institucionales. Uh-huh. Y en este contexto de estrategia de relacionamiento con los stakeholders, ¿tiene alguna peculiaridad especial el sector en el que estáis, en el sector energético? Pues, a ver, como antes veíamos, cada momento de crisis tiene la consecuencia de que la sociedad pone el foco en los que considera más responsables de esa crisis. Y evidentemente en un momento en el que la energía se ha puesto claramente sobre la mesa de todas las conversaciones públicas y privadas como consecuencia de la subida de los precios de la electricidad hace un par de años, como consecuencia de la guerra, sobre todo de Ucrania, esto ha derivado en una mayor preocupación social porque evidentemente es algo que repercute directamente en el bolsillo de los ciudadanos y también de los grandes consumidores, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, tenemos en cuenta que nosotros somos una compañía que el propio nombre que teníamos, que era Red Eléctrica de España, que seguimos teniendo en uno de nuestros negocios principales, ya directamente invita a que la opinión pública considere que tenemos algo que ver con esto de la electricidad, ¿no? Y esto al final es que nos impactan todas las grandes corrientes que pueda haber, tanto nacionales como internacionales. Naturalmente nos impacta la corriente macroeconómica, nos impacta la corriente de precios de los elementos esenciales que conforman el precio de la electricidad, pero también nos impacta la macroeconomía, las decisiones que toma, por ejemplo, la Unión Europea. Los fondos europeos impactan en qué manera también podemos incorporar estas nuevas ayudas a la gestión de los activos eléctricos, nos impacta la geopolítica, nos impacta la meteorología. Acabamos de tener un episodio de bastante lluvia que ha conseguido rellenar bastantes algunos embalses que evidentemente suponen una mayor capacidad para generar energía renovable. Nos impacta, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. La regulación nacional e internacional también nos impacta y, por tanto, tenemos que tener muy claro que una de las maneras que tenemos de actuar es tratar de anticiparnos a todo lo que puede ocurrir, ¿no? Y para anticiparnos, como una compañía siempre tiene que tener claro cuáles son los indicadores que le van a hacer percibir de qué manera evolucionan estos riesgos y, por tanto, hacer una buena política de riesgos. Nosotros tenemos, como todas las compañías cotizadas, un departamento de auditoría interna, cumplimiento de riesgos, que está muy engrasado en la cultura de la compañía y que persigue a todas las unidades para trasladarles lo importante que es que sepan percibir bien cuáles son los riesgos que estamos corriendo, ¿no? Nosotros hemos clasificado los riesgos en 3 principales criterios, que son los riesgos estratégicos, operacionales y financieros, y cada uno de ellos lo valoramos después en 3 niveles, alto, medio y bajo. Para nosotros, el nivel de riesgo aceptable es el que está a nivel muy bajo, que no alcanza a nivel bajo. Y eso lo hacemos con un control que el Consejo de Administración lleva en primer lugar. De hecho, la gestión de la evolución del mapa de riesgos se hace trimestralmente con una rendición de cuentas más exhaustiva cada semestre, ¿no? Viene la propia directora de auditoría, cumplimiento de riesgos al Consejo a dar cuenta de cómo están evolucionando los principales indicadores. Por ejemplo, dentro de los riesgos que tenemos estratégicos, pues tendríamos que hablar naturalmente de la regulación, al ser una empresa regulada nos impacta, de las nuevas normas de gobernanza, también las voluntarias, de todo lo que implica la sostenibilidad, que en nuestro caso es medio ambiente, biodiversidad, economía circular, emisiones. En el campo solo de la operación, pues tenemos 2 activos fundamentales. Uno es los activos más relevantes para toda compañía, que es el capital humano,
El capital humano para nosotros es crítico. Somos una compañía que opera en condiciones a veces extremas, tanto las líneas de muy alta tensión como los satélites o las líneas de fibra óptica requieren una intervención humana, a veces con un riesgo de integridad física, y por tanto para nosotros nuestro capital humano es claramente un riesgo que tenemos que afrontar. O los activos que están al aire libre, están a la intemperie, muchos de ellos, los activos eléctricos están impactados por todas las coyunturas que podemos imaginar, meteorológicas, climatológicas, en fin. Y luego los riesgos financieros, que aún no son riesgos financieros en sí mismos, como nuestra capacidad de gestionar nuestro balance, nuestra solvencia, nuestra capacidad de financiación, pero que a veces otro tipo de riesgos impactan también financieramente en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Entonces, todo ello nos conlleva una responsabilidad grande como compañía, y que más allá de gestionarla con las normas obligatorias que se nos impone como sociedad cotizada, tenemos que ser capaces de trasladarlo a la cultura de todos, ¿no? Que todas las unidades sepan que la aplicación de estos indicadores, cuando nos dicen qué riesgos tenemos, tenemos que ser capaces de aplicar los planes de acción que primero los mitiguen, o sea, primero que reduzcan la capacidad de que se produzcan, es decir, que los evitemos a la medida de lo posible, y una vez si se ha producido, seamos capaces de valorar bien cuál es su impacto y, en segundo lugar, mitigarlos, ¿no? Esto, evidentemente, se hace también a través de diferentes test de estrés o de sensibilidad que se van haciendo periódicamente. Y luego tenemos otra cuestión que me parece muy relevante, que son los riesgos a muy largo plazo, ¿verdad? Que las compañías, nuestro plan estratégico nos va marcando un horizonte aproximadamente 5 o 6 años, pero nosotros hemos tratado de instaurar una visión a 2050 a través de las tendencias de escenarios que pueden venir, para lo cual estamos utilizando sobre todo nuestro servicio de estudios. Y esto hace que se puedan anticipar mucho mejor los riesgos, que además es una de las cuestiones que están en la política de sostenibilidad, ¿no? Que es la anticipación y la acción para el cambio. Sí, pues fíjate que hablando de riesgos, y sois una empresa que tiene pues activos tangibles muy importantes de infraestructuras. Y potentes, visibles y pesados. Y entonces eso nos lleva pues a una tipología de riesgos que tiene que ver con la operación, tiene que ver con la seguridad de las personas, pero también existen otros activos que no son tangibles, que tienen que ver con la reputación, con la confianza, con la propia cultura de la organización. Entonces, si tuvieras que poner en la balanza el peso y la importancia que tienen esos activos tangibles, que es las infraestructuras, y estos otros activos intangibles, ¿qué lugar le dejas a la parte reputacional? A ver, los activos tangibles se pueden medir perfectamente, puedes medir el impacto financiero, su valor, su evolución, incluso su evolución a largo plazo a través de las diferentes maneras de amortizarlos, se pueden valorar desde el punto de vista técnico a través de la retribución, y por tanto es más fácil gestionar los riesgos tangibles. Los intangibles es verdad que eran algo que antes se venía a centrar un poco lo que decíamos, ¿no? Una cuestión de prestigio, y también sobre todo con determinada consolidación de marcas, o como qué es lo que percibe la sociedad cuando dices el nombre de tu compañía, cómo la percibe, ¿no? Esto ha sido así con marcas muy relevantes a lo largo de la historia, ¿no? Pero ahora lo cierto es que los intangibles van más allá de eso, ¿no? Porque la marca está muy relacionada con la reputación. Una buena o mala reputación en un momento dado puede hacer que el valor de una marca histórica se hunda en muy poco tiempo, ¿no? De hecho, hay encuestas y hay estudios que hechos con directivos y que arrojan el resultado de que se considera que el valor de la marca, el 63% de ese valor es la reputación, más de lo que tal es la reputación. Por tanto, cuidar este activo es casi como cuidar una figurita de cristal muy vulnerable, muy delicada, muy frágil. Tú puedes, cuando se rompe el cristal, lo puedes reconstruir, pero siempre quedará la cicatriz. La confianza es algo que se construye a lo largo de mucho tiempo y que se rompe y se pierde muy rápidamente, ¿no? Y esto es produce una especial ansiedad para las compañías, porque hay muchas formas en que la reputación se puede interactúa con la sociedad, ya no solamente con tu marca o con tus canales de comunicación, sino evidentemente también es a través de todos los actores que emanan información, opinión o comportamiento de tu propia compañía, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los propios empleados, ¿no? Y la manera de que tú traslades a la sociedad qué haces, qué eres, también tiene otro componente, es que es trasladarle qué no eres o qué no haces. Esto es un ejercicio que hemos hecho recientemente. Nosotros hemos ido creciendo en diversificación
empezó a ser una compañía que se dedicaba a la gestión de la red de muy alta tensión en España y se llamó Red Eléctrica de España, pero ya después hemos hecho una diversificación de negocios a través de otras redes de infraestructuras troncales como satelitales o de fibra óptica oscura. Hemos hecho una apuesta por la innovación y además hemos salido fuera de España, ¿no? Y todo no se podía llamar Red Eléctrica de España. Total, que hemos tenido que hacer una reflexión sobre cómo queremos trasladar nuestro propósito como compañía, es decir, nuestra razón de ser en el mundo, a través de una política de gestión de imagen corporativa y marca que nos refleje a todos nuestros negocios. Por eso cambiamos, ¿no? Y hemos hecho un nombre para todos, que es Redella, y detrás de este nombre están las 5 grandes empresas que son las que, alineadas, llevan al propósito que es gestionar y garantizar el suministro eléctrico, la conectividad, con un criterio claro de neutralidad y procurando que esa transición sea justa y procurando ayudar a la cohesión social y territorial. Por tanto, cuando estamos hablando de que el valor de tu marca está impactado en más de la mitad por tu reputación, también quiere decir que esto tiene un valor que en el mercado alguien tiene que poder medir, y de hecho pues se ha medido, y si calculamos cuáles son el valor de los intangibles en el mundo, pues hay encuestas que hablan de 74 billones de dólares, ¿no? Si la reputación, los intangibles, pues es evidentemente es algo a cuidar. Y luego hay cuestiones adicionales a la propia marca o a la propia imagen corporativa, como pueden ser cuál es la capacidad de tu compañía de retener el talento y de atraer el talento, que es un intangible cada vez más valioso. ¿Cuál es el capital relacional de la compañía, que tiene que ver mucho con de qué manera te relacionas institucionalmente? O, cuestiones que tienen que ver con la manera en que la compañía llega a la opinión pública por los canales que no son los ordinarios. Un medio de comunicación o una campaña de publicidad, que cada vez yo creo que pueden generar más sensación de desconfianza, ¿no?, por parte de la opinión pública. Yo creo que la opinión pública viene sobre todo a valorar aquella información que le llega por los canales que no son, como si dijéramos, de interés de la propia compañía, ¿no? Bueno, de hecho, eso nos lleva a preguntarte por el rol que le asignas a la comunicación en esa construcción, fortalecimiento y defensa de la marca y de la propia reputación. Pues la comunicación era algo que antes se hacía quizá con un criterio básicamente de publicidad, ¿no?, de dar a conocer tu producto, ¿no? Nosotros no somos una empresa que vendamos producto, vendemos servicios esenciales, o mejor dicho, gestionamos servicios esenciales, y por tanto no podemos decir que tenemos unos clientes y tengamos que reforzar cómo nuestros productos se colocan en determinados canales de distribución. Y por tanto la comunicación tiene que ser sobre todo trasladar a la sociedad qué hacemos, para qué le servimos. Nosotros solemos decir que la sociedad no reconoce a quien no la sirve, y tiene que saber, para empezar, para qué la sirves, ¿no? Es evidente que esto hace que la comunicación sea un activo estratégico, no solamente porque puede ayudar a proteger la reputación, sino porque una mala comunicación puede contribuir a destruirla también, ¿no? Esto es especialmente delicado y requiere que esta reputación se construya desde la base de que todos tus agentes, incluidos tus empleados, son responsables de eso, ¿no? En nuestro caso, los canales de comunicación tradicionales, como son los medios de comunicación, tienen una especial relevancia porque nosotros somos una sociedad, una compañía muy capilar, digamos, a todos los rincones del territorio, y en el territorio las comunidades más locales se informan de manera diferente a como lo hacemos de los grandes temas de actualidad en las grandes capitales, y por tanto la prensa local y regional, la microprensa local y regional, para nosotros es especialmente relevante. Lo son las redes sociales. Ahora mismo un ciudadano con un móvil ya puede constituir una plataforma, ¿no? Por tanto, las redes sociales son claramente uno de los canales a los que tenemos que prestar atención. Y también tenemos luego el reverso, que son la desinformación de otros medios o pseudomedios de comunicación que a través de páginas web muy fácil de montar pueden y de hecho trasladan a través de redes o a través, por ejemplo, de WhatsApps o de otro tipo de medios de comunicación casi privados, pues noticias que son falsas o noticias que están manipuladas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido algunos casos muy significativos. Hace 3 años se empezó a hablar que si en España podía haber o no riesgo de apagón, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay una contingencia climatológica como Filomena, ¿no? ¿Qué puede pasar con las redes o con el servicio eléctrico? O con los precios de la electricidad. ¿Cómo trasladar que nosotros no tenemos nada que ver con los precios de la electricidad, que no compramos ni vendemos electricidad y que nos da igual desde el punto de vista de nuestra cuenta de resultados que el megavatio valga 1 euro o valga 1.000 euros, ¿no? Esto es una cuestión que trasladarlo a la opinión pública requiere un ejercicio de comunicación muy pensado y reflexionado, ¿no? Y claro, todas estas contingencias, que pueden ser o una incidencia, puede ser una cuestión más grave, puede ser incluso una crisis, la tenemos que evaluar desde un punto de vista
de quién responde a cada momento. O sea, comunicarte no es solamente mandar a los medios de comunicación una nota de prensa o hacer una rueda de prensa. Comunicarte también es saber quién tiene que hablar en nombre de la compañía ante cada una de estas contingencias. Y para eso se ha hecho una política interna de ver cuáles son todos los riesgos o coyunturas. Hemos sacado 50 supuestos en los que podemos tener un riesgo, si este riesgo es una incidencia, es una emergencia, es una crisis, y quién es el portavoz de la compañía. Y los hemos formado para que sepan qué portavoz, a quién hay que hablarle, cómo hay que hablarle y qué mensajes hay que trasladar. Entonces, este protocolo de gestión de crisis desde el punto de vista de comunicación es algo nuevo que no se había hecho hasta ahora, ¿no? Pero que hemos tenido que poner en práctica, como todas las compañías, de forma bastante habitual para poder llegar a mitigar el daño reputacional que una información real o una información parcialmente real puede hacernos. Y has mencionado varias veces la importancia que tienen los empleados en Redella. ¿Qué rol juegan ellos en esta construcción, defensa, fortalecimiento de...? Pues mira, nosotros hemos puesto en marcha varias iniciativas para implicar a los empleados en el desarrollo práctico del propósito de la compañía. El propósito es algo muy grande, algo que puede parecer como muy filosófico, pero al final hay que aterrizarlo en las líneas de negocio y en la acción de la compañía. Y la acción de la compañía se desarrolla a través de tu capital humano, ¿no? de las personas que forman Redella, que siempre decimos que es el alma, ¿no? Hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, hemos puesto en marcha un protocolo muy pionero de involucración del Consejo de Administración con los empleados, de manera que tengan acceso directamente a los consejeros y los consejeros le puedan trasladar cuál es su expertise, cuáles son las capacidades que ponen al servicio de la compañía, y también puedan recibir directamente de los directivos y de los técnicos pues las implicaciones, las necesidades o las inquietudes que puedan tener. Es verdad que tenemos empleados que tienen redes sociales, que utilizan redes sociales pues de todo tipo, ¿no? Y las redes sociales en algunos casos se identifican como empleados de la compañía. Por tanto, cómo estos empleados sean percibidos desde fuera también impacta la reputación. De hecho, la sociedad tiende a creerse más, a confiar más en lo que un empleado dice de su compañía que lo que la propia compañía dice de sí misma. Esto creo que es bastante general y de hecho casi todas las grandes compañías están ya en procesos que se llaman de employee advocacy, que es simplemente de involucrar, de enrolar a tus empleados en la gestión reputacional de la compañía, ¿no? Y esto vamos a poner en marcha en breve un proyecto piloto seleccionando quién quiere ser embajador de nuestra compañía, pero desde un punto de vista muy claro, no es hacer publicidad, es decir de verdad lo que piensan, ¿no? Y esto requiere otra cosa, y es que culturalmente se haya gestionado y se haya creado dentro de la compañía un sentimiento de pertenencia y de orgullo de marca. Eso hay que tenerlo antes. Tú no puedes gestionar a tus empleados como embajadores de tu compañía si previamente ellos mismos no han interiorizado y se creen que el propósito de tu compañía está sirviendo para mejorar la sociedad. Por tanto, para nosotros los empleados son un elemento absolutamente clave, son nuestro mayor capital, es el alma de la compañía y los gestionamos tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo con exquisito cuidado. Evidentemente siempre se puede hacer las cosas mejor y si preguntas y les cuestionas como hacemos a través de encuestas de clima, siempre nos dicen dónde tenemos espacio de mejora. Pues en este contexto, ¿no?, en el que los empleados creando conjuntamente con ellos un sistema de creencias compartidas se convierten en embajadores, tanto para comunicar lo bueno como para salir en defensa de la compañía en caso de crisis, es de hecho el primer paso para construir una reputación, empezar desde dentro. Pero quería volver a algo que me interesa muchísimo y que mencionaste al principio, y es que tiene que ver con la tensión entre el corto y el largo plazo. Tú misma mencionabas que durante una época las compañías han sido gobernadas básicamente en base a indicadores puramente financieros, y eso define lo que entiendes por éxito o por fracaso. Entonces, ¿qué mecanismos utilizarías tú para instalar una visión de largo plazo? Y no solo de largo plazo, sino lo que mencionaste de creación de valor de 360 grados para los stakeholders. A ver, la manera de gestionar la compañía desde el punto de vista que comentas, Ángel, es
hacerla sostenible. Sostenible es ser perdurable y al final se explica muy fácil, dejar las cosas mejor de lo que uno se las encuentra. Y para eso tienes que involucrar a todo el mundo y que colocar y alinear los incentivos de toda tu compañía de manera que esos incentivos tengan como finalidad última cumplir con el propósito, más allá del plan estratégico que tiene que estar alineado, ¿no? Nosotros desplegamos esta estrategia 360 grados tratando primero de hacer internamente una forma de trabajar entre los diferentes equipos que sea permeable y transversal, evitar los compartimentos estancos y conseguir que todos los equipos, tanto los que están dependiendo directamente de las unidades de negocio como ese consejero delegado y los equipos que dependen más del ámbito institucional, comunicación y territorio, trabajen conjuntamente, entendiendo que nuestra actividad impacta muy seriamente sobre el territorio, sobre comunidades locales y que nuestra obligación es respetar los modos de vida de esas comunidades locales. Y cuando digo modo de vida hablo de la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, es decir, su biodiversidad, su capacidad de gestionar una mayor eficiencia a través, por ejemplo, de renovables, su capacidad para ser más eficientes en por ejemplo, en la protección de su patrimonio biodiverso, animal, vegetal, pero también hablamos desde el punto de vista de la sostenibilidad social, es decir, de qué manera ellos van a conseguir una vida mejor, un bienestar mayor a través de tu actividad. Y decimos, sin rentabilidad social no puede haber rentabilidad económica. Esto también implica que tienes que ir a escucharles. Tú no puedes saber qué quieren, cómo proteger su patrimonio cultural, su patrimonio artístico, su patrimonio arquitectónico o arqueológico, sus tradiciones económicas o su arte o su artesanía, si no vamos a preguntarles primero, oye, tengo que hacer una infraestructura, cuéntame cómo es mejor que la haga para ti, ¿no? Esto evidentemente requiere una gestión sobre el territorio diferente, que requiere ser mucho más capaces de ser capilares y no dar las órdenes directamente desde un despacho de un ingeniero en Madrid, sino que primero el ingeniero haya ido sobre el territorio a ver lo que se quiere, ¿no? Y desde el punto de vista de la gobernanza, pues esto también requiere cómo vamos a hacer internamente posible que esta actividad se despliegue sobre el territorio, pero que la compañía esté alineada para hacerlo. Esta estrategia de impacto integral tiene fundamentalmente una estructura que podríamos llamar como si fuera una mesa, ¿no? Las diferentes patas en las que se apoya es una política de innovación social muy capilar, basada en nuestra capacidad fundamental de cierre de brechas, que es la brecha digital, a través de la conectividad, la brecha social y territorial, a través de nuestras infraestructuras eléctricas, la brecha de género y la brecha intergeneracional. Y luego la política de comunicación a la que nos hemos referido. Y luego tenemos en medio cómo aplicar esta política en todas las unidades, en la parte medioambiental, en la parte social y en la parte de los negocios. Esto implica que tenemos que tener un espacio de reflexión y pensamos, ¿tenemos tiempo dentro de la casa para reflexionar? Entonces creamos un espacio que hemos llamado Pensadere, que es juntar toda la inteligencia colectiva de dentro y de fuera de la compañía para ver de qué manera podemos innovar socialmente para mejorar nuestro despliegue sobre el territorio. Y luego decimos, bueno, si pensamos tenemos que ejecutar. Y junto con la gente de innovación social hemos creado nuestra tejedora, que es algo clave en toda compañía, que es quién hace qué. ¿Quién se va a hacer responsable de que esto se pinte sobre el territorio? Y luego decimos, vale, esto está muy bien, pero tiene que controlarse desde un órgano de dirección que sea capaz de tomar decisiones de forma ágil, pero al más alto nivel. Y ese órgano de dirección, que es nuestro Comité de Impacto Integral, lo integramos, para la redundancia, el consejero delegado y yo misma, junto con los directivos más implicados en el ámbito de la sostenibilidad. Esto hace que toda la compañía se alinee, que se tomen decisiones muy concretas, que se ejecuten, que se evalúen, que se midan y que al final podamos decir si efectivamente tenemos una manera de saber de cuándo el territorio tiene un impacto positivo. Y tanto es así que hemos desarrollado una metodología propia de medición de nuestro impacto y esta metodología nos dice que por cada euro de beneficio que obtenemos devolvemos a la sociedad 14,5 euros. Es una metodología que hemos utilizado con parámetros que son rigurosos y que son estandarizados y por tanto no es algo que nos estemos inventando, se puede comprobar. Esta es una forma que yo creo muy novedosa y desde luego requiere una cultura interna muy instaurada sobre la conciencia de que tu actividad tiene que ser sostenible a todos los niveles en la que sostenibilidad se puede desplegar. Pues dentro de esa cultura que estás construyendo me gustaría hablar un poquito de tu propio rol, ¿no? Es decir, como presidenta, ¿qué papel juega tu liderazgo a la hora de fortalecer esto, no solo los sistemas de gobernanza, sino esta cultura? Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí misma, pero creo que es verdad que en todas las compañías la cultura y los líderes tienen que estar muy alineados. Yo creo que los liderazgos no porque yo me considero que sea ese tipo de líder, que tendrán que valorar otros, pero creo que los liderazgos de este siglo XXI están basados en parámetros muy distintos a los del siglo pasado, ¿no? Como tú decías, ¿no? Liderazgos
muy verticales, jerarquizados y compartimentados. Yo creo que claramente ahora en las compañías que tienen que ser capaces de abrirse a la sociedad y ser transparentes, estos liderazgos tienen que ser más transversales, tienen que basarse más en la cooperación y menos en la competición, y tienen que ser capaces de permear toda la compañía. Esto pasa por la autoconciencia de la limitación de todo líder, la conciencia de que tienes que rodearte de gente que sepa más que tú, escuchar a la gente que sabe más que tú y ser capaces de crear unos espacios de confianza. Yo creo que cuando creas un espacio de confianza donde los equipos se sientan cómodos, donde los diferentes niveles de dirección y los niveles técnicos sientan que participan del mismo proyecto, que sean libres para expresar su opinión y sus objeciones sin que suponga para ellos una limitación o suponga un riesgo para su promoción o para su rendimiento, esto enriquece muchísimo la gestión de los equipos. A mí me encanta cuando en las reuniones de todos los niveles la gente es capaz de hacer una broma, es capaz de reírse o es capaz de coger el teléfono porque está llamando a su hijo o su hija, ¿no? Porque es algo suficientemente urgente como para que interrumpan la reunión de trabajo. Y esto creo que también implica ese modelo de liderazgo más humilde, y es un tipo de liderazgo más femenino, que no quiere decir que las mujeres siempre ejerzan este tipo de liderazgo más empático y más centrado en la escucha y en la valoración del estado emocional de la gente que te rodea. Hay hombres que pueden tener un liderazgo femenino y mujeres que pueden tener un liderazgo vertical, jerarquizado, como puede tener un hombre, ¿no? Entonces yo creo que claramente los liderazgos a los que se va. Creo que las empresas que son capaces de trasladar esta apertura a la compañía consiguen involucrar mucho más y motivar mucho más a los empleados, y que al final, aunque siempre hay espacio de mejora, los empleados, tu personal, tus colaboradores, tus equipos, tus compañeros al final, se incorporen como si dijéramos, no hagan lo que tú dices porque tú lo dices, sino porque les has persuadido de que eso es lo mejor para todos y para la compañía. Y evidentemente tiene mucho que ver con la cultura. Es algo que hay que construir muy despacio, de arriba abajo, pero que si no se llega a incorporar de abajo arriba, al final no funciona. Para cerrar esta conversación, que realmente es una conversación profunda, interesante, no puedo, si me lo permites, no puedo dejar de preguntarte, y también en beneficio de los oyentes que van a escuchar esta fantástica conversación, ¿por cuáles son tus referentes? Si nos puedes recomendar algún libro, alguna lectura, seguir a alguien. Bueno, esto es muy personal. Sí. Yo en esto soy muy clásica, ¿no? Yo siempre que me preguntan por referentes personales cito a mi abuela paterna, que era una mujer con una enorme dignidad, aunque era portera de finca urbana y se pasó la mitad de su vida fregando escaleras y almidonando camisas para sus hijos porque no tenían nada más que dos. Y es una mujer que me enseñó el valor de la humildad y el valor de la dignidad. Yo le tengo muchísima admiración a mi abuela. Y si me preguntas referentes que estén más en la opinión pública, hay una mujer que siempre me parece relevante citar, que es Cristina Garmendia, desde el punto de vista personal, empresarial y político. Creo que es un claro ejemplo, ¿no?, de intachable ética y honestidad. Y por libros, pues mira, yo me enamoré de un libro que leí hace muchos años, que para mí es la referencia clásica en novela, que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Después me enamoré también de un ensayo que se ha traducido ya no sé cuántas decenas de idiomas, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Fantástico y delicioso sobre la historia de los libros. Y gracias a mi hija mayor, que es mi prescriptora literaria, hay una poeta española que se llama Raquel Lanceros, que tiene una obra que se llama Matria, espectacular, con una sensibilidad y una ternura que me parecen espectaculares. Y para guiar mis pasos y para procurar moverme del buen camino, hay una frase que no recuerdo de quién es, que yo leí hace muchos años, que dice que no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y por tanto, tener claro tu propósito hace que puedas ajustar las velas según cómo viene el viento, en el que no tienes ninguna influencia, como saben muy bien los productores eólicos, ¿no? Entonces yo te diría que tener claro el propósito y mantener firme el timón es lo que hace que sigas avanzando a pesar de que la coyuntura sea tan absolutamente incierta y inestable. Beatriz, no puedo nada más que agradecer en nombre de todos los oyentes que van a seguir este podcast, en nombre de la Fundación Corporate Excellence de la que formáis parte, y decirte que yo en lo personal he disfrutado y he aprendido muchísimo con esta conversación.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer y gracias por vuestra paciencia y bueno, gracias anticipadas a los que estén escuchando este podcast y hacer posible que podamos tener esta conversación, que ha sido un placer para mí. Gracias. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.